Estaba a punto de destruir a mi familia por mi amante, hasta que descubrí que ella también me estaba engañando a mí. ¿Alguna vez has sentido que tu mundo se derrumba en segundos? Ese momento en el que todo lo que creías real se convierte en cenizas frente a tus ojos. Bueno, esto es exactamente lo que le pasó a nuestro protagonista de hoy. Pero aquí viene lo interesante. Él no era la víctima inocente. Él era el infiel. Y cuando su propio amante lo traicionó, finalmente entendió el dolor que había causado durante 2 años. Déjame pintarte el cuadro completo antes de llegar a ese momento devastador. Conoce a Andrés, 42 años, casado, con hijos, vida estable, y durante casi 2 años, engañando a su esposa. No era una aventura de una noche. No era algo casual. Andrés estaba convencido de que había encontrado el amor de su vida. Su nombre era Valeria, 35 años, también casada, también con familia, y según Andrés, era su alma gemela, su mejor amiga, la mujer con la que estaba destinado a estar. Escuchen esto. Andrés no solo estaba teniendo una aventura, estaba planeando su nueva vida. Estaba en terapia procesando cómo dejar a su esposa. Había contactado a un abogado solo para una consulta sobre finanzas del divorcio. Discutían que Valeria sería la madrastra de sus hijos. Analizaban detalles de coparentalidad, bienes raíces, finanzas. ¿Se dan cuenta de lo profundo que era esto? No estamos hablando de mensajes coquetos. Estamos hablando de un hombre que estaba a punto de explotar su matrimonio, traumatizar a sus hijos y reconstruir su vida entera por una mujer que conoció hace menos de 2 años. Hasta hace 3 días de que escribió esto en Reddit, te habría jurado que Valeria era su mejor amiga, su confidente, su futuro. Pero resulta que Andrés estaba así ciego, completamente sí ciego. Porque mientras él estaba sentado en su sala de estar con Valeria, analizando los detalles más íntimos de cómo unirían sus vidas, ella estaba ocupada enviando mensajes de texto y coqueteando a lo loco con extraños, en ese mismo momento, literalmente mientras estaban planeando su futuro juntos. Y cuando Andrés la pilló, no obtuvo más que mentiras, gaslighting y manipulación de manual. Todo su mundo se hizo añicos en un instante. El amor que sentía por esta mujer simplemente se desmoronó. La admiración que tenía, evaporada. Todo era una fachada. Finalmente la vio por lo que realmente era. Una manipuladora, egocéntrica y adicta a engañar. Suena terrible, ¿verdad? Pobre Andrés, traicionado por la mujer que amaba. Devastado, roto. Espera, ¿pero qué hay de su esposa? La mujer que él había estado traicionando durante 2 años mientras planeaba abandonarla. Mientras le mentía a la cara todos los días. Mientras gastaba energía emocional, tiempo y recursos en otra mujer. Aquí es donde la historia se pone realmente interesante y donde la justicia poética cobra vida. Hola, soy Isabela y bienvenidos a All Reddit Historias, el lugar donde las historias reales de Reddit cobran vida. Hoy tenemos una historia que es incómoda, muy incómoda, porque vamos a meternos en la mente de un infiel que finalmente experimentó lo que su esposa vivió durante años. Y amigos, la justicia poética nunca fue tan brutal. Si esta historia te hace reflexionar, si te genera debate interno, si te hace enojar, o incluso si te hace sentir un poco de compasión conflictiva, dale like a este video y suscríbete al canal, porque las mejores historias son las que nos confrontan con preguntas incómodas. Y créanme, esta historia está llena de preguntas incómodas. Ahora sí, vamos con todos los detalles. Entonces retrocedamos al principio. ¿Cómo llegó Andrés a este punto? Hace casi 2 años, Andrés conoció a Valeria. No voy a entrar en detalles de cómo se conocieron porque eso no es lo importante aquí. Lo importante es que rápidamente se volvieron cercanos. Muy cercanos. Al principio, probablemente Andrés se decía a sí mismo las mentiras clásicas que todos los infieles se dicen. Es solo una amistad. Necesito a alguien con quien hablar. Mi esposa no me entiende como ella. ¿Les suena familiar? Son las justificaciones de manual.
Las mismas excusas que millones de infieles usan para dormir tranquilos por la noche mientras destruyen la confianza de las personas que los aman. Y déjenme ser clara aquí. Estas justificaciones son exactamente eso. Justificaciones. No son razones válidas. Son mentiras que nos contamos a nosotros mismos para evitar enfrentar la verdad incómoda de que estamos eligiendo lastimar a alguien que confía en nosotros. Porque eso es lo que es la infidelidad, ¿verdad? Es una elección, una serie de elecciones. Andrés eligió responder ese primer mensaje. Eligió tener esa primera conversación profunda. Eligió compartir cosas íntimas que debería compartir con su esposa. Eligió cruzar la línea una y otra vez. Pero eventualmente, la amistad se convirtió en algo más, mucho más. Andrés se convenció de que estaba enamorado, locamente enamorado. Y aquí está la parte que me resulta fascinante. Andrés realmente creía que esto era amor verdadero. No era solo atracción física, no era solo la emoción de lo prohibido. Él genuinamente pensaba que Valeria era su alma gemela. Pero ¿saben qué? Esto es algo que veo una y otra vez en estas historias de infidelidad. Los infieles se convencen de que lo que sienten es amor real, porque necesitan justificar sus acciones. Necesitan creer que hay una razón noble detrás de su traición. Porque si admiten que están destruyendo a su familia por simple egoísmo, lujuria o aburrimiento, bueno, eso los hace ver exactamente como lo que son. Hablaban de todo, sus sueños, sus miedos, sus frustraciones con sus matrimonios actuales. Construyeron una intimidad emocional profunda, mientras ambos tenían parejas en casa que no tenían idea de lo que estaba pasando. La traición no es solo física, amigos. La traición emocional es igual de devastadora. Tal vez más, porque Andrés no solo estaba compartiendo su cuerpo con otra mujer, estaba compartiendo su alma, su tiempo, su energía. Todo lo que debería estar invirtiendo en su matrimonio lo estaba dando a Valeria. Piensen en su esposa por un momento. Imaginen lo que ella estaba experimentando. Probablemente sentía que Andrés estaba distante, pero no sabía por qué. Probablemente intentaba conectar con él y recibía frialdad o indiferencia. Probablemente se preguntaba qué estaba haciendo mal, sin saber que el problema no era ella en absoluto. Esa es una de las crueldades más grandes de la infidelidad. La persona engañada comienza a dudar de sí misma. Comienza a preguntarse si no es lo suficientemente atractiva, lo suficientemente interesante, lo suficientemente buena. Cuando la realidad es que el problema está completamente con el infiel. Y eventualmente, Andrés y Valeria empezaron a hablar en serio sobre dejar a sus cónyuges. Piensen en lo que esto significa. Andrés estaba dispuesto a romper el corazón de su esposa, traumatizar a sus hijos con un divorcio, dividir sus bienes y finanzas, cambiar completamente su vida, convertir a Valeria en la madrastra de sus hijos, todo porque estaba enamorado. Incluso fue a terapia. Terapia. No para salvar su matrimonio, no. Para procesar cómo salir de su matrimonio. Para manejar la culpa. Para prepararse emocionalmente para destruir a su familia. Y aquí quiero hacer una pausa porque esto me parece particularmente repugnante. Andrés estaba usando recursos profesionales, tiempo y dinero para planear cómo abandonar a su familia de la manera menos dolorosa para él. No para ellos. Para él. Para que pudiera dormir mejor por las noches después de explotar sus vidas. ¿Y su esposa? Probablemente no tenía idea de que necesitaba apoyo profesional. Probablemente pensaba que las cosas estaban bien, o al menos manejables. Mientras tanto, su esposo estaba literalmente en terapia planeando dejarla. Contactó a un abogado. Solo para una consulta, decía. Solo para entender las finanzas. Pero todos sabemos lo que eso significa. Estaba preparando el terreno. Estaba asegurándose de que cuando finalmente explotara la bomba, él estaría preparado. Andrés y Valeria se sentaban juntos y discutían los detalles prácticos. ¿Cómo manejarían la coparentalidad con sus ex? ¿Dónde vivirían? ¿Cómo integrarían a sus hijos? ¿Qué harían con las propiedades? Era real, era serio, era inminente. Andrés estaba a días de explotar su vida entera, a días de caminar hacia su esposa y decirle,
He estado mintiendo durante 2 años. Estoy enamorado de otra persona. Quiero el divorcio. A días de ver la devastación en los ojos de sus hijos cuando les explicara que papá y mamá ya no iban a estar juntos. Y durante todo este tiempo, ¿qué creen que le estaba diciendo a su esposa? Voy a trabajar tarde. Es un proyecto importante. Salgo con los amigos. Necesito espacio. Mentiras. Mentiras tras mentiras tras mentiras. Su esposa probablemente sentía que algo estaba mal. Probablemente notaba la distancia emocional. Probablemente veía señales, pero no quería creerlas. Tal vez incluso le preguntó, ¿estás bien? ¿Pasa algo? Y Andrés seguramente le respondió, todo está bien, amor. Estás exagerando. Solo estoy estresado con el trabajo. Gaslighting clásico, haciéndola dudar de su propia percepción de la realidad, haciéndola sentir paranoica o insegura por notar lo que su instinto le estaba gritando que era verdad. Pero espera, porque aquí es donde todo cambia. Hace 3 días del post original, algo pasó. Andrés estaba con Valeria. Posiblemente en su casa, posiblemente en algún lugar donde se encontraban regularmente, y estaban en la sala de estar. No estaban siendo románticos en ese momento. Estaban siendo prácticos. Estaban sentados ahí, con papeles quizás, discutiendo los detalles finales de cómo unirían sus vidas. Coparentalidad, check. Finanzas, check. Bienes raíces, check. Todo estaba cayendo en su lugar. El plan estaba funcionando. Pronto serían libres para estar juntos oficialmente. Pero mientras tenían esta conversación tan seria y práctica, Valeria estaba en su teléfono. Y no solo revisándolo casualmente, estaba ocupada enviando mensajes de texto y coqueteando a lo loco con extraños. ¿Se dan cuenta de la audacia? ¿La absoluta falta de respeto? El águila estaba sentada al lado de Andrés, discutiendo su futuro juntos, mientras simultáneamente buscaba su próxima conquista. Y esto me dice algo importante sobre Valeria. Ella no estaba enamorada de Andrés. Probablemente nunca lo estuvo. Era adicta a la atención, adicta al drama, adicta a la emoción de lo nuevo y lo prohibido. Andrés era conveniente. Estaba disponible emocionalmente. Estaba dispuesto a hacer sacrificios enormes por ella. Pero no era especial. Era intercambiable. Y Andrés lo notó. No sabemos exactamente cómo. Tal vez vio la pantalla. Tal vez notó su expresión. Tal vez ella se estaba riendo de algo en su teléfono. Pero Andrés se dio cuenta de que algo no estaba bien. Y la confrontó. ¿Con quién estás hablando? Y ahí empezaron las mentiras. Nadie importante. Solo un amigo. Estás siendo paranoico. ¿Por qué no confías en mí? ¿Le suena familiar? Son las mismas frases que Andrés probablemente usaba con su esposa cuando ella sospechaba algo. La ironía aquí es tan espesa que casi puedes cortarla con un cuchillo. Las mismas palabras, las mismas tácticas, la misma manipulación, pero ahora dirigida hacia él. Pero Andrés no era tonto. Bueno, era tonto por estar engañando a su esposa en primer lugar, pero en este momento específico, supo que algo no cuadraba. Quizás insistió. Quizás ella se puso defensiva. Quizás hubo una pelea. No tenemos todos los detalles de esa confrontación inicial. Pero lo que sí sabemos es que Andrés comenzó a investigar. Comenzó a prestar atención. Comenzó a notar cosas que había ignorado antes. Pequeñas cosas. Comportamientos extraños. Mensajes a horas raras. Risitas con su teléfono. Los mismos patrones que probablemente su esposa había notado en él durante los últimos 2 años. Y entonces, finalmente vio la verdad. Valeria no solo estaba enviando mensajes a un amigo, estaba coqueteando activamente con múltiples hombres. Conversaciones inapropiadas, insinuaciones, el mismo tipo de cosas que él hacía con ella cuando ambos estaban casados con otras personas. Era como mirarse en un espejo horrible y revelador. Pero espera, se pone peor. Cuando Andrés la confrontó con evidencia real, ¿saben qué hizo Valeria? Negó, minimizó, manipuló. No es nada serio.
Solo son amigos. Estás exagerando. Estás leyendo demasiado en esto. Eres demasiado celoso. Esto es por tu inseguridad, no por mi comportamiento. Gaslighting, puro gaslighting de manual. ¿Y saben qué es lo más irónico? Estas son exactamente las mismas tácticas que los infieles usan cuando sus parejas sospechan. Las mismas tácticas que Andrés probablemente usó con su esposa cientos de veces. Cada frase que salía de la boca de Valeria era probablemente algo que Andrés había dicho antes. Cada negación, cada minimización, cada intento de voltear la situación y hacer que él fuera el problema. Pero ahora Andrés estaba del otro lado. Ahora él era el que sentía que estaba volviéndose loco. Él era el que tenía evidencia clara, pero recibía negación tras negación. Él era el que sentía que su realidad estaba siendo distorsionada. Ahora él sabía exactamente cómo se sentía su esposa cuando ella preguntaba si algo andaba mal y él le decía que estaba imaginando cosas. Y dolía. Dios, cómo dolía. Su alma gemela le estaba mintiendo en la cara. La mujer por la que estaba dispuesto a destruir su familia lo estaba traicionando de la manera más cruel. Todo lo que Andrés pensaba que era real era mentira. O al menos, no era exclusivo para él. Él no era especial. No era su única prioridad. Probablemente nunca lo fue. Valeria era adicta al drama, adicta a la atención, adicta al engaño. Y Andrés finalmente lo vio. Finalmente vio quién era ella realmente. No la versión idealizada que había construido en su mente. No la alma gemela que pensaba que era. La persona real, fría, manipuladora, egoísta. El amor se evaporó. La admiración desapareció. Todo lo que quedó fue repulsión, disgusto y una sensación abrumadora de haber sido usado. Entonces, ¿qué hizo Andrés después de este descubrimiento devastador? Primero, hizo lo que muchas personas hacen cuando están heridas y enojadas. Buscó validación. Fue a Reddit, específicamente al subreddit de adulterio, donde otros infieles comparten sus historias. Y escribió un post largo, muy largo, lleno de veneno, como él mismo lo describe. Desahogó su corazón, habló sobre cómo Valeria lo había traicionado, sobre cómo se sentía devastado, sobre cómo todo era mentira. Buscaba simpatía de extraños en Internet. Y probablemente la obtuvo. Probablemente hubo comentarios diciendo, lo siento mucho, ella no te merecía, eres mejor sin ella. Porque ese subreddit está lleno de gente en situaciones similares. Infieles que buscan validación de otros infieles. Personas que se convencen mutuamente de que sus acciones están justificadas. Pero eso no fue suficiente para calmar su ira. Así que hizo algo más. Contactó a Valeria de nuevo. No para reconciliarse, no para tener una conversación productiva, para regañarla verbalmente, para hacerla sentir aunque sea una pizca del dolor que él estaba sintiendo. Quería que ella ahora sufriera como él estaba sufriendo. Quería que ella sintiera la traición, la humillación, el dolor de darse cuenta de que todo era mentira. ¿Alguna de esas cosas ayudó? Por supuesto que no. De hecho, empeoró las cosas. Porque cuanto más tiempo pasaba, más Andrés comenzó a pensar. Realmente pensar. Y ahí es donde llegó su punto de quiebre. Se dio cuenta de algo fundamental. No debería dirigir su ira hacia Valeria. ¿Por qué? Porque ni siquiera conocía a la verdadera Valeria. Solo conocía la versión falsa que ella había presentado. La máscara. La ilusión. Enojarse con una mentira no tiene sentido. Pero más importante, comenzó a hacerse preguntas incómodas. Con quien realmente estoy enojado es conmigo mismo. Esas fueron sus palabras textuales. Conmigo mismo. Porque la verdad lo golpeó como un camión. Él era tan culpable como Valeria. Es más, él era Valeria. Eran exactamente iguales. Él era un infiel. Le había mentido a su esposa. Fue insensible con ella.
Fue descarado. Fue un imbécil. Todo lo que odiaba de lo que Valeria le hizo es algo que él probablemente le había hecho a su esposa. No probablemente. Definitivamente. Las mentiras, el gaslighting, la traición, la falta de respeto, la crueldad emocional. Mirar a Valeria y sentir repulsión lo hizo darse cuenta de algo devastador. Si Ella ya era repugnante, entonces él también era repugnante. Si ella la era culpable, entonces él era culpable. Los dos eran una mierda. Dos personas egoístas, manipuladoras, sin consideración por las personas que habían prometido amar. Y ese darse cuenta, eso lo cambió todo. Porque por primera vez en 2 años, Andrés se vio a sí mismo desde afuera. Se vio como su esposa probablemente lo veía. Se vio como sus hijos podrían verlo algún día si descubrieran la verdad. Se vio como un mentiroso, como un traidor, como alguien que puso sus propios deseos por encima del bienestar de las personas que dependían de él. Y no le gustó lo que vio. No le gustó en absoluto. Entonces Andrés tomó una decisión. Borró su post original lleno de veneno. Ya no quería quejarse sobre Valeria. Ya no quería hacerse la víctima. Porque no era la víctima. Era el villano de su propia historia. Y lo sabía. Y decidió algo más importante. Iba a trabajar en su matrimonio. Sí, su matrimonio, el que había estado a punto de destruir. El que había ignorado durante 2 años mientras ponía toda su energía en Valeria. ¿Por qué? Porque finalmente se dio cuenta de que su esposa vale la pena. Que ella se merece que lo intente. Que merece que él realmente aparezca en el matrimonio. Y admitió algo crucial. No podría haberlo intentado cuando todo su afecto y atención se dirigían a otra parte. Es imposible trabajar en tu matrimonio cuando estás enamorado de otra persona. Es imposible dar lo que no tienes. Es imposible construir algo mientras estás destruyendo activamente los cimientos. Andrés escribió su post actualizado con un tono completamente diferente. Ya no estaba enojado con Valeria. Estaba enojado consigo mismo. Y listo para ser hombre y afrontar el hecho de que cometió el mayor error de su vida. Sin culpa de nadie más que él mismo. Pero también reconoció algo importante. Tiene la suerte de tener la oportunidad de arreglarlo. Su esposa no sabe. Todavía. Tal vez nunca sepa. Y eso le da una oportunidad que muchos no tienen. La oportunidad de cambiar antes de que todo explote. La oportunidad de convertirse en el esposo que debió ser desde el principio. Ok, ahora déjenme darles mi perspectiva sobre esta situación. Primero que nada, la justicia poética aquí es casi demasiado perfecta. Es como si el universo dijera, ¿quieres saber cómo se siente? Aquí tienes. Experiméntalo tú mismo. Andrés pasó 2 años haciéndole esto a su esposa, y en 3 días sintió el dolor completo de la traición. No puedo evitar pensar, ¿es esto karma? ¿Es coincidencia? ¿O Valeria siempre fue así y Andrés simplemente eligió no verlo porque estaba demasiado envuelto en su fantasía? Probablemente lo último. La realidad es que las personas que engañan a sus cónyuges contigo probablemente te engañarán a ti también. No es una regla absoluta, pero las estadísticas no mienten. Si alguien es capaz de mentirle a la persona con la que se casó, la persona con la que tiene hijos, la persona que confía en ella, ¿por qué pensarías que tú eres diferente? Andrés aprendió esto de la manera más dolorosa posible. Pero aquí está mi pregunta más grande. ¿Su arrepentimiento es real? Porque sí, es genial que finalmente se diera cuenta de que es repugnante. Es genial que finalmente vea que trató a su esposa terriblemente. Es genial que quiera trabajar en su matrimonio. Pero, ¿lo está haciendo porque genuinamente cambió? ¿O lo está haciendo porque su plan alternativo se derrumbó? Piénsenlo. Si Valeria no lo hubiera engañado, si ella hubiera sido leal, si su relación hubiera sido todo lo que él pensaba que era, ¿estaría Andrés escribiendo este post? No.
estaría divorciándose de su esposa en este momento. Entonces, la pregunta incómoda es, ¿Andrés realmente tuvo un despertar moral? ¿O simplemente está regresando a su esposa porque su opción preferida ya no está disponible? No lo sé. Honestamente no lo sé. Lo que sí sé es que su esposa merece saber la verdad. Merece tener toda la información para decidir si quiere seguir en este matrimonio. Porque Andrés está tomando la decisión de trabajar en el matrimonio unilateralmente, sin que ella sepa que hay algo que arreglar. Eso no me parece justo. Sí, contarle destruiría su mundo. Sí, probablemente terminaría en divorcio. Sí, sería doloroso más allá de las palabras. Pero ella merece la verdad. Merece la dignidad de tomar sus propias decisiones con información completa. Porque aquí está la cosa. Si Andrés realmente ha cambiado, si realmente se arrepiente, si realmente quiere ser mejor, entonces debería tener el valor de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Debería darle a su esposa la opción de perdonarlo o dejarlo con pleno conocimiento de lo que hizo. Guardar el secreto es conveniente para él. Le permite evitar el dolor, la vergüenza, las consecuencias, pero no es justo para ella. ¿Ustedes qué opinan? ¿Andrés debería confesar? ¿O es mejor dejar el pasado en el pasado y simplemente ser mejor de ahora en adelante? ¿Un infiel que es engañado merece compasión? ¿El hecho de que finalmente entendió el dolor que causó lo hace menos culpable? ¿Su esposa se merece saber, o la ignorancia es realmente bendición en este caso? Estas son preguntas sin respuestas fáciles, y honestamente creo que depende de cada situación individual. Pero lo que no es debatible es que Andrés causó un daño enorme, que su esposa merece respeto, que sus hijos merecen un padre que los priorice, y que la verdadera prueba de su cambio será si puede mantener su compromiso cuando la tentación aparezca de nuevo. Amigos, esta historia nos confronta con algo incómodo. A veces las personas solo entienden el daño que causan cuando lo experimentan ellos mismos. Andrés necesitó ser traicionado para entender la traición. Necesitó ser engañado para entender el engaño. Necesitó que le mintieran en la cara para entender lo que significa el gaslighting. Y ahora, supuestamente es mejor persona por ello. Pero la pregunta que nos queda ¿es suficiente? Déjame saber en los comentarios. ¿Andrés merece una segunda oportunidad que su esposa ni siquiera sabe que le está dando? ¿O hay algunas traiciones que son simplemente imperdonables, sin importar el arrepentimiento? Y si tú fueras su esposa y te enteraras de todo, ¿qué harías? Si esta historia te hizo reflexionar, si te generó emociones fuertes, si tienes opiniones sobre esto, por favor dale like a este video. Suscríbete al canal para más historias de Reddit todos los días. Y déjame tus pensamientos en los comentarios porque necesito saber qué opinan de esto. Y hablando de decisiones difíciles y karma, mañana les traigo una historia completamente diferente pero igualmente fascinante. Mamá me ignoraba cuando le pedía que no anunciara mi cumpleaños en los restaurantes. ¿Qué pasa cuando pides algo simple una y otra vez y te ignoran completamente? Bueno, a veces la única forma de que alguien entienda es darles una probada de su propia medicina. Un hermano y una hermana, cansados de que su mamá los avergonzara en restaurantes, decidieron darle la vuelta a la situación. Y lo que empezó como una pequeña venganza se convirtió en una lección que mamá nunca olvidará. ¿Cómo? ¿Qué hicieron? ¿Mamá finalmente entendió? Todo mañana a las 7 de la noche. No se lo pierdan porque es la clase de justicia creativa que te hace sonreír. Soy Isabela, y esto fue All Reddit Historias. Recuerden, a veces el karma no es el universo castigándote, es el universo dándote exactamente la lección que necesitabas aprender. Nos vemos mañana. Cuídense, y tal vez, solo tal vez, traten a sus parejas con el respeto que se merecen.